Señor y Padre nuestro, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu casa, aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque son bellas palabras. Tu palabra tiene poder para salvarnos, para edificarnos, para consolarnos. Esperamos que esta noche sea así, que nosotros podamos gozarnos, Señor, con las enseñanzas que tiene tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí, bendice a nuestra iglesia local. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón. Hermanos, muy buenas noches. Esta noche he conocido a uno de los tantos demonios que he podido ver. Hay un demonio de los micrófonos, hay un demonio que daña equipos, y hoy definitivamente acabo de conocer a uno, y ese demonio empieza con I, y es el I-Demon. Es el demonio de los iPads. Cada vez que voy a predicar a mi iPad le pasa algo, o sea que nos vamos a ir a la antigua, es más seguro. O sea que, pero nada va a impedir, ¿verdad?, que hoy nosotros podamos ver la predicación de la palabra. Bien, este es el estudio número 3 de un estudio inicial que se llama Comprobando lo que es agradable a Dios. Estamos basando estos estudios en el versículo de Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Francia. Haciendo un resumen, ¿verdad? Este estudio va a estar basado en las 5 maneras que tenemos de comunicarnos con Dios. Nos comunicamos con Dios por medio de la adoración, y hemos visto ya uno de los tipos de adoración, que es la oración. Y hoy vamos a ver la lectura de la palabra. Y resumiendo el estudio inicial, el estudio base, el versículo lema, Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable a Dios. Comprobar no es juzgar ni criticar, sino que es probar 2 veces. Este versículo ha sido de mucha edificación, de mucha bendición para mí, porque realmente la Biblia nos manda que nosotros tenemos que comprobar lo que es agradable al Señor. El propósito: la relación del creyente con Dios es por medio de la alabanza y adoración exclusivamente a Él. Nuestra vida de creyente es una búsqueda constante para agradar a Dios. Eclesiastés 12:13, para motivar ese axioma: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La búsqueda debe ser bíblica. Y bueno, hoy es un mensaje que se refiere a Él mismo. Porque de la palabra de Dios es que nosotros podemos comprobar lo que es agradable a Dios. Y no debemos de olvidar que toda esta comprobación debe ser guiada por medio del Espíritu Santo. Tenemos 5 tipos de adoración, y es la oración, que es la piedad, es nuestra relación con Dios; la lectura de la palabra, que es el interés que nosotros mostramos por el Señor; la obediencia, y es con humildad; la ofrenda, la gratitud; y la alabanza, que es la devoción que nosotros sentimos por Él. Los argumentos, y durante mi vida como cristiano, yo uso 5 filtros para ver lo que es agradable al Señor. El primer argumento es reconocer la grandeza de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, estos 5 tipos de adoración, deben de estar motivados siempre a engrandecer el nombre de Dios. Si no engrandece el nombre de Dios, hay que poner eso en remojo. El segundo argumento es que a Dios le agrada lo que es diferente al mundo. ¿Okay? Lo que se parece al mundo no es de Dios. Eso es un filtro que me ha servido mucho para saber si realmente las cosas están bien o no. Todo lo de Dios es decente y tiene orden. Bueno, claro, en consecuencia de que no se parece al mundo, que es caos y es desorden, y las cosas no funcionan, entonces Dios es un Dios de decencia y de orden. Donde hay desorden, donde no hay orden, Dios no puede estar. El cuarto argumento es que lo que vayamos a hacer tiene que ser, es posible, o tiene que ser posible, que podamos distinguir bíblicamente lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros estamos obligados a saber qué es bueno y qué es malo. El quinto argumento es que cuál es nuestra actitud frente a la adoración. Y siempre pues debe de compadecerse al primer argumento, que es la grandeza de Dios. Y bien, vamos a entrar entonces en el tema. La lectura de la palabra, comprobando lo que es agradable al Señor. Y el versículo
que he escogido para motivar esta comprobación es Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bueno, la palabra de Dios nos motiva todo el tiempo a que nosotros guardemos la santidad. La santidad es apartarse para Dios. Y el pecado es precisamente el problema que tiene Dios, que tiene el hombre con Dios para comunicarse con Él. Y nosotros encontramos en la palabra de Dios todas las maneras para nosotros no hacer las cosas que a Dios le desagrada, que es el pecado. Bien, el propósito de este estudio son estos que están aquí. La Biblia es la palabra de Dios. Vamos a hacer unos enunciados tipo axioma, no hay que demostrarlo, no hay que discutirlo. La Biblia es la palabra de Dios, definitivamente, es la palabra escrita de Dios. La Biblia es el medio por el cual Dios nos habla. La palabra de Dios es la revelación de Dios para salvación. Bueno, si usted tiene un sueño donde Dios le revela un versículo, si ese versículo está en la Biblia, pues entonces está bien, es de Dios, ¿verdad que sí? Si no, no es de Dios. Ya la palabra de Dios está completa y no debemos de agregarle más nada. El cristiano mantiene una búsqueda constante para conocer la voluntad de Dios por medio de la Biblia. Hermanos, hay versículos que yo los veo y digo yo, ¿y dónde estaba este versículo que yo no lo había visto? Y siempre nos sorprende un versículo que digamos, cónchale, pero mire, ¿dónde estaba ese versículo? Y es de gran bendición siempre. Un cristiano es diligente con su alimento espiritual. Bueno, cuando usted tiene hambre, ¿qué usted hace? Bueno, mi hijo cuando tiene hambre se pone furioso, créanme, que hay que resolver rápido. Un interés por la Biblia, el interés por la Biblia debe ser con fe y guiada por el Espíritu Santo. Claro que sí. La palabra de Dios es la revelación de Dios y es el alimento para el cristiano, pero el Señor nos guía para nosotros poder entender la palabra de Dios. Introducción, la lectura como tipo de adoración. Por definición, la Biblia es la lectura oficial del cristiano. Hermanos, el mejor manual es la Biblia. Hay muchos libros interesantes, muchos libros buenos, pero realmente la Biblia debe de ser el manual número uno, la referencia número uno de búsqueda. La Biblia tiene autoridad y poder. Claro que sí, es la palabra de Dios. Está escrita, pero sabemos que el Señor, cuando hablaba, su palabra era suficiente para que las cosas sucedieran. Y como vimos en la prédica de esta mañana, el Señor mandó a que la luz se hiciera y el sol no estaba, ni la lumbrera. O sea que la palabra del Señor es poderosísima. Es trascendental y es eterna, trasciende en nuestras vidas y en la vida de todos. Es eterna porque es para siempre. Es fiel e infalible. El Señor no se equivoca, el Señor no es hombre para equivocarse. Tengamos esos puntos siempre pendientes, esos 4 puntos que son axiomas referentes a la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra de Dios. Lo hacen nosotros, los hijos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo como Salvador, y lo hace también con el inconverso. He visto personas quebrarse con un versículo, porque la palabra de Dios habla directamente, es como una espada bien afilada. Los sinónimos de la palabra de Dios, puse aquí algunos, la palabra de Dios, la ley de Dios, los dichos de Jehová y las escrituras. Vamos a entrar entonces en el tema. Tema 1, el carácter de la lectura. La palabra de Dios tiene su carácter y debe de compadecerse, ¿verdad?, por su autor, que es Dios. La Biblia es la palabra de Dios escrita, inspirada por Dios mismo y en consecuencia es sagrada. Sagrado quiere decir divino o sacro. No es de autoría humana, no tiene matrícula humana. La verdad que ponerse de acuerdo tantos autores durante 3,000 y pico, 4,000 años para siempre decir lo mismo en cada libro y podemos ir del principio al final y tiene una constancia, o sea, es constante, solamente porque tiene un solo autor que es Dios. Así como nosotros hablamos con Dios por medio de la oración, la Biblia es el medio como Dios se nos ha revelado y nos habla. Nosotros hablamos con Dios por medio de la oración, pero el Señor nos habla por la palabra. Recuerden que el pueblo de Israel, Dios le hablaba a ellos audiblemente y era insoportable. Gracias a Dios que el Señor nos dejó su palabra escrita, porque por eso el pueblo de Israel pidió mejor que le hablara por medio de profeta.
La Biblia nos muestra explícita e implícitamente cómo debe ser nuestra relación con Él, ¿verdad? El interés, de acuerdo a los atributos, la personalidad y la naturaleza de Dios. En la Biblia no he encontrado hasta ahora una solución a una circunstancia que yo tenga de la vida diaria. O explícitamente, no hagas esto o haz esto, o implícitamente lo vemos en las historias, en la interminable cantidad de historias que hay en la Biblia, que podemos conocer el carácter de Dios. Bien, lo que no está escrito en la Biblia, no está. Tenemos que tener cuidado. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos, y esto lo puse yo aquí, para que guardemos todas las palabras de esta ley. Lo que nosotros necesitamos saber de Dios está escrito. Lo que Dios no quiso que nosotros supiéramos no está escrito. Lo hizo anatema, lo hizo maldito para que no le pongamos la mano. Vamos al segundo tema. Nuestro interés por la palabra de Dios soporta los argumentos para comprobar lo que es agradable a Dios. Y aquí vamos a entrar en materia. Vamos a colocar estos 5 filtros a nuestra actitud, a cómo nosotros en nuestra vida adoramos al Señor por medio del interés a su palabra. El primer argumento, reconocer la grandeza de Dios. Segundo argumento, a Dios le agrada lo que es diferente al mundo. A Dios le gusta la santidad. Todo lo de Dios es decente y tiene orden. Distinguir bíblicamente lo que es bueno y lo que es malo. Y el quinto argumento es la actitud que nosotros tenemos frente a la adoración, y en este caso la lectura de la palabra. Hermanos, estos son 5 filtros y quiero ser reiterativo, que me ha servido mucho en mi vida para yo poder saber en cuanto a Dios se refiere, si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o mal. Y qué mejor estudio que este, que es referente a la Biblia. Bien, vamos a entrar al primer argumento, el primer filtro. Buscamos en la Biblia saber más de la santidad y la grandeza de Dios. Créanme, nos conviene. En negocios nos conviene saber con quién vamos a hablar. Pongo ese ejemplo exactamente. Siempre cuando consigo una cita con alguien importante, yo trato de averiguar lo más que se pueda de esa persona. Quién es, si es hombre, si es mujer, si es mayor, si es joven. ¿Qué jerarquía? ¿Con quién yo voy a hablar? Si es el gerente general, si es el gerente de compras, edad, gusto, los hobbies, temperamento. Busco a ver dónde tenemos afinidades o cuáles son las afinidades de él para nosotros saber con quién vamos a hablar. No es buena idea ir a un sitio sin saber con quién nosotros estamos hablando. Pudiéramos cometer un error o podemos decir algo que no conviene. Y eso es lo que pasa. Si nosotros nos vamos a relacionar con Dios, nosotros tenemos que saber quién es Dios. Y la mejor manera es conociendo la grandeza de Dios. Yo siempre hago mucho hincapié en eso, prácticamente en todos los aspectos de mi vida. Nosotros olvidamos la grandeza de Dios. Nos olvidamos que Dios, el ignorar la autoridad y soberanía de Dios, su carácter majestático y todopoderoso, su honor, dignidad, y sobre todo el rechazo del pecado que provoca su santidad, puede ser motivo de su ira y del castigo eterno. Señores, el problema que nosotros tenemos para relacionarnos con Dios no es porque seamos feos, es porque nosotros somos pecadores y necesitamos entonces, para relacionarnos con Él, necesitamos creer por medio de la fe con el Señor Jesucristo. Si no, no podemos estar frente a Dios, no lo podemos hacer, y eso nosotros tenemos que saberlo. Tenemos que todos los días confirmar ese conocimiento. A veces creemos que, bueno, Dios no se va a dar cuenta, Dios, total, todo el mundo lo hace, o qué sé yo, hay tantas actitudes equivocadas que tenemos todos los días referente a la grandeza de Dios. La Biblia es el legado de Dios para reconocer su grandeza. Dice Proverbios 9:10, y me encanta este versículo, y este es un versículo de lo que hay que aprenderse para recitarlo cada vez que tengamos alguna duda al respecto de Dios, y es que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Vimos una declaración de inteligencia del hermano Wilson. Wilson no va a ser más inteligente en su vida que cuando aceptó a Cristo como Salvador, cuando temió a Dios. Así que, hermanos, no olvidemos esto, eso es muy importante.
reconocer la grandeza de Dios. ¿Y dónde nosotros sabemos de la grandeza de Dios? En la palabra. Y todavía está la palabra, y dice en Romanos 1, que las cosas invisibles de Dios, su deidad, son claramente visibles por medio de la creación. Una creación nos habla de un creador, un diseño nos habla de un diseñador. Y como dice ahí en Romanos 1, no tienen excusa. O sea, nadie tiene excusa para no entender la grandeza de Dios. Y la pregunta está aquí. O sea, vemos su palabra como una fuente de instrucciones de cómo evitar que los placeres del mundo y el pecado sean contrarios a nuestra santificación y nos esforzamos en guardarla. Bueno, y aquí está el segundo filtro, el segundo argumento, y es que a Dios le agrada lo que es diferente al mundo. Y precisamente el mundo lo que hace es ser diferente a Dios. Vemos apenas los 3 primeros capítulos de la Biblia y en el libro de Génesis está la gran mayoría de las instituciones que Dios ha creado y el orden del mundo. Y el hombre hoy día prácticamente niega o ha tergiversado o ha torcido todas estas instrucciones. Dios dice que el matrimonio de un hombre y una mujer es la institución familiar. El hombre dice que no. Dios dice que Él creó el mundo, los cielos y la tierra. El hombre dice que no, hubo un Big Bang. Yo creo en el Big Bang, pero al final, no al principio. Y vemos que el hombre constantemente está cambiando el plan de Dios. Y es por el primer argumento, porque no reconoce la grandeza de Dios. Y automáticamente, pues entonces se hace diferente a Dios. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser diferentes al mundo. La Biblia fue clara con el pueblo de Israel y hoy día lo es menos con su iglesia. Debían ser diferentes a los pueblos de Egipto, el mundo de donde fuimos sacados, y de Canaán, el mundo donde debemos permanecer como cristianos, para no afectar su relación con Dios y su proceso de santificación. Y en la Biblia hay 2 alegorías que son Egipto y Canaán. Y Egipto es del mundo donde Dios nos ha sacado y Canaán es el mundo donde tenemos que estar después que somos hijos de Dios. El Señor fue siempre muy específico con el pueblo de Israel y la regla número 1 era que debían de ser diferentes a los pueblos, tanto el pueblo como salió, como a los pueblos donde iban a entrar. Dice Deuteronomio 18, 9, 14, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Si usted antes de convertirse había un pecado que usted no conocía, tiene que tener cuidado. No aprenderá a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. La palabra de Dios, si nosotros queremos adorar al Señor, tenemos que hacer lo que dice el Señor. Y el Señor dice que no debemos de aprender las cosas que están en el mundo. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. Y aquí este versículo se trata de la idolatría, ¿verdad? De religiones que son, o fe o credos que son diferentes a la que Dios nos ha enseñado a nosotros. Y es que en aquella época el culto a Moloch, las personas que adoraban a Moloch entregaban su primogénito en los brazos calientes de este ídolo infame. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Cuidado, los que consultan de chiste, una tacita o una baraja o algo, el Señor no le gusta y tenemos que saberlo, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, cualquiera, inclusive los hijos de Dios. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová Dios. Así que, hermanos, tenemos que ser diferentes al mundo. Totalmente diferentes. Hermano. Aquí quise motivar el segundo argumento con otro versículo. Y es que no solamente porque Dios nos lo ha dicho, es que hay que hacer un esfuerzo. Esforzaos pues poco, mucho, claro que da trabajo. Hermanos, esa es la lucha del cristiano, todos los días. En guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, la palabra de Dios, sin apartarnos de ello, ni a diestra ni a siniestra. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Hermano, a Dios le agrada lo que es diferente al mundo, a Dios le gusta la santidad. Sin la santidad, nadie podrá ver a Dios. Tercer argumento.
Todo lo de Dios es decente y tiene orden. Aquí viene la pregunta que debemos hacernos, ¿verdad? Con nuestro interlocutor imaginario, que somos nosotros mismos. Leemos la Biblia para encontrar las instrucciones que nos llevan a vivir una vida decente y organizada, digna del respeto y la solemnidad que nuestro Dios se merece. Bueno, sí, la leemos, pero quizás no nos llevamos de ella. Bueno, mira, ese punto a mí no me gusta, porque que a mí me gusta eso y yo no veo eso mal. Bueno, es que no es lo que tú dices, porque si Dios dice que eso es pecado, entonces es indecente, o no es el orden de Dios. Y aquí tenemos 3 puntos, y es cómo lo hacemos, cómo somos y cómo tomamos su palabra. Son estos 3 puntos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, a veces creemos que la Biblia es una lista de nos, y no es así. La Biblia no es una lista de nos, todo lo creado tiene la bendición y el visto bueno de Dios. El relato de la creación no cesa de repetir y vi Dios que era bueno y que era bueno en gran manera. Lo creado por Dios ha sido corrompido por el pecado y la maldad del hombre. Todo lo que tenemos a nuestra disposición, todo lo que Dios ha creado, las instituciones que Dios ha creado es bueno. No hay nada mal hecho por Dios. Nosotros somos los que hemos corrompido ese orden que Dios ha puesto. El sexo no es malo. El problema del sexo es en el momento en que tú lo hagas de tu vida. Si lo haces antes del matrimonio es fornicación y la Biblia es clara. Si lo haces dentro del matrimonio con otra persona que no es tu esposa, entonces es adulterio. Y el Señor no le gusta eso. El Señor no dice que no tengamos sexo. Eso es lo mismo que pasa con la bebida. La Biblia no dice que no bebamos. La Biblia dice que no debemos de emborracharnos. Y como es tan fácil pasarse un poquito, pues el cristiano evita toda cosa que le pueda hacer de tentación. Y podemos poner varios ejemplos al respecto de las cosas que Dios ha hecho y que son buenas. La Biblia en ningún sitio me dice a mí que no viva mi vida a plenitud. Todo lo contrario, me llama a que viva mi vida a plenitud. Me ha sacado de la esclavitud el Señor cuando me salvó y entonces no uno ponerse una esclavitud. Lo que pasa es que hay reglas en todas las cosas que Dios ha puesto. Y aquí yo tengo 2 versículos, 2 pasajes, este es el primero, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Bueno, cuando compramos los vegetales hay que darle su lavadita, ¿verdad que sí? Pasarla por un agua de cloro. Claro que sí, porque viene del mundo, las cosas vienen contaminadas. Pero el Señor las hizo al principio, las hizo bien. Nosotros somos los que la hemos dañado. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 1 Corintios 10:23 dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eso está claro, clarísimo. ¿Cómo somos? La Biblia nos enseña que un verdadero hijo de Dios debe operar equilibradamente bajo un código de bondad con los demás y temor al Creador de acuerdo a las Escrituras. Hay un fruto del Espíritu que es la templanza y el dominio propio, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Esto es una promesa. La Biblia está llena de promesas. Y en este sentido, en el tercer argumento, todo lo de Dios es decente. El Señor nos está diciendo en su palabra que todas estas cosas nosotros debemos de procurar en el diario vivir. No tiene que ser específico decir cuáles son las cosas decentes. O sea, todo lo que es decente, todo lo que es bueno, lo que es amable, lo que es puro, el Señor le agrada. Y nosotros buscamos estas cosas. Parece que esa es la pregunta retórica al principio. Si nosotros leemos la Biblia para buscar estas cosas. Aquí viene entonces, ¿verdad? ¿Cómo tomamos su palabra? Las Escrituras, al ser inspiradas, deben regir la conducta y la dignidad de un verdadero cristiano. Su contenido es didáctico y sistemáticamente organizado. Dice 2 Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A veces creemos que hay partes de la Biblia que no son para nosotros. No, eso yo no tengo problema con eso. Dice la Biblia que el que esté firme, mire que no caiga. Toda la Biblia, todos los pasajes, y la verdad es que he tenido la experiencia que un día oigo un pasaje y tiene una enseñanza y otro día tiene, porque que todos los días las cosas son diferentes, el hombre y sus circunstancias. Yo creo que con este versículo la evidencia es aplastante, no hay que hablar mucho al respecto de que si la palabra de Dios es un buen punto de referencia. El cuarto argumento,
Distinguir bíblicamente lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, la Biblia se responde con la Biblia, no se responde con otra cosa. No, el terreno de discusión al respecto de que si es santo o no, si es profano o no, es la misma Biblia. Nuestras buenas obras son consecuencia de nuestra fe y son para la gloria de Dios, siendo el Espíritu Santo, y aquí viene la pregunta retórica, siendo el Espíritu Santo el que nos guía, procuramos saber bíblicamente lo que a Dios le agrada. No todo aparentemente es bueno, y ese es el principio de cualquier religión, de cualquier secta, de que hay gente que quiere hacer cosas para agradar a Dios que Dios no ha mandado que hagamos. Vamos a ver entonces estos 4 puntos: conocimiento, discernimiento, exégesis, que es la interpretación, y la referencia, o punto de referencia. El conocimiento, el pecado de la ignorancia. Dios no tendrá al culpable por inocente, lo sabemos. Nosotros no podemos decir, ay, yo no sabía que eso era así. Está la Biblia, usted tiene que leer la Biblia. No hay excusa, Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Sabemos que el Señor visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación, hasta tus hijos, tus nietos y tus bisnietos, por un desliz. Ay, yo no sabía. Dice en hebreo que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Discernimiento, nosotros tenemos que discernir. Y esto lo hacemos por medio del Espíritu Santo. Debemos conocer las instrucciones de Dios a cabalidad para que podamos diferenciar entre las cosas buenas y malas. Muchas veces creemos, no, eso no es nada. No, eso, yo hago eso y eso, todo el mundo lo hace, eso no es problema. Y dice en Isaías, hay una maldición o una advertencia al respecto. Hay unos ayes para los que confunden o los que no disciernen lo que es bueno y lo que es malo. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Bueno, y en estos tiempos eso pasa mucho. Parece que las cosas están al revés. Y parece que los valores pasaron de moda, y el que trata de hacer ver algo que es bueno, que es decente, que son las reglas del juego que todos sabemos, ahí se le dicen que es un arcaico, que es un fariseo o que es un religioso, quién sabe. Pero cuando las cosas empiezan a verse ahí, entonces viene el argumento: ¿estamos distinguiendo bíblicamente lo que es bueno y lo que es malo? Eso es peligroso, muy peligroso cuando nosotros no nos hace nada, no hay ningún tipo no te sientes mal ni te sientes bien, sencillamente no pasa nada. En la compañía de nosotros, nuestros empleados, nosotros estamos trabajando mucho lo que es el tema de la amoralidad, porque la inmoralidad, que viene acompañada de la moralidad, cuando una persona hace algo inmoral y sabe que es inmoral, pues es moral porque sabe que está mal. Pero el problema es cuando la gente no sabe que las cosas están mal. Y usted me está, y por un lado, usted me está, y eso, pero usted está viendo que yo lo estoy devolviendo, que yo nunca me lo llevo para mi casa. Y es que en general, en esta generación, tenemos el problema de que la gente cree que nada está mal, que todo está bien, que no hay problema. Y vemos las personas que se llevan, allá nosotros tenemos un cliché, vamos a decirlo así, que el que se roba un huevo se roba una vaca. O sea, si fue capaz de robarse un lápiz, es capaz de, ya entonces, porque ya empezó. Y lo que no es suyo, lo que usted no ha comprado, usted no debe ponerle la mano. Nunca, de ninguna manera. Y hay gente que, bueno, hermanos, cuidémonos de eso. De no decir nunca, no, eso no es nada, dale para allá, eso, hombre, esto todo el mundo lo hace. Los cristianos no piensan de esa forma. Los cristianos se mortifican cuando no saben si es bueno o es malo. Y buscan en la palabra. Exégesis, la interpretación. Y aquí voy a ser corto porque eso es un tema general. Pero la Biblia no es de interpretación privada. ¿Ok? El método de interpretación o exégesis más segura es la literal. Realmente, yo personalmente prefiero ser literal con la Biblia. La Biblia dice que el carro es azul y no lo espiritualicemos, ¿no? Bueno, es azul porque como el cielo es azul y ahí está Dios, entonces el carro es divino. Y entonces empieza una interpretación media rara, media extraña de la Biblia, que tenemos que tener cuidado con eso. El método alegórico o espiritual presenta el problema de multiplicidad de interpretaciones y dogmas que pervierten los significados. Entonces, si la interpretación es privada, entonces tu interpretación es mi interpretación, es la interpretación del que se para aquí, y todo el mundo tiene entonces, ¿verdad?, su opinión al respecto de la Biblia. El Señor Jesucristo, las veces que usó alegorías, que fueron las parábolas, Él mismo las explicó, para que no hubiera duda.
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Tenemos que tener cuidado con las interpretaciones. Los pasajes oscuros en la Biblia o difíciles se deben de aclarar con otros pasajes que son paralelos, que son más fáciles. Punto de referencia para distinguir bíblicamente lo que es bueno y lo que es malo. Las comparaciones son odiosas, pero por comparación, ¿verdad? Por símiles, nosotros podemos saber. Todo nuestro haber y hacer debe de estar de acuerdo con la Biblia. El Señor, como cumplimiento de la profecía del Mesías, fue obediente a las Escrituras. ¿Qué mejor ejemplo que el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo no hizo nada que no estuviera profetizado, que Dios no le diera una orden. Mira, tú vas a hacer esto. Y el Señor lo cumplió todo a cabalidad, absolutamente todo. Y en un pasaje que se leyó esta mañana, dice, porque primeramente, 1 Corintios 15, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado, porque quiso, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. Y ahí me gusta mucho la historia de los magos. Los magos sabían que el Señor Jesucristo había nacido, porque lo leyeron, muy probable en un libro de Daniel le llegó una copia de este libro. Y no solamente que ellos lo supieron, sino que cuando Herodes consultó, parece que ellos consultaron en el mismo libro, porque los magos o los científicos, ¿verdad? Le dijeron, mira, sí, ya nació. O sea que las Escrituras es un punto de referencia para nosotros tomar decisiones, para nosotros saber si es bueno o es malo, o si es verdad o si es mentira. Hermanos, nosotros hacemos eso, nosotros actuamos conforme a las Escrituras, es difícil. Primero que no lo hace soy yo. Una lucha todos los días. Quinto argumento. Nuestra actitud frente a la lectura. Bueno, pues, si nosotros vamos a adorar al Señor por medio de nuestro interés, por lo que Él dice que nosotros debemos de hacer o lo que Él quiere que pase, nuestra actitud como creyente, aquí viene la pregunta retórica, frente a las Escrituras, ¿es de fe o de incredulidad? Nuestra necesidad por la lectura es solo motivada por el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, eso lo sabemos. Por eso la actitud correcta de un cristiano frente a las Escrituras debe salvar las siguientes dificultades. Y aquí tenemos 5 preguntas retóricas. Vamos a ver el desarrollo. Dale. La primera, ¿es la palabra de Dios la fuente de nuestra fe y salvación? Bueno, la primera vez que leímos la Biblia fue cuando la leímos, o mejor dicho, la primera vez que tuvimos fe en la palabra de Dios fue cuando creímos y fuimos salvos. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Leímos que llega, ¿verdad? Es una espada que llega hasta lo más profundo de nuestros huesos. Y nosotros, o amigo que estás aquí, ¿crees que la palabra de Dios es la fuente de fe y de salvación? Acuérdense que la fe es un don de Dios. Y tú tienes fe de lo que tú oyes. De lo que tú no oyes, tú no tienes por qué creer, ni nada por el estilo. La Biblia es nuestro alimento espiritual. Hermanos, leemos la Biblia o consideramos la Biblia como nuestro alimento espiritual. Dice Mateo 4, el Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de quién? No dice del predicador, de la boca de Dios. Tenemos que estar atentos a qué dice el Señor. Muy atentos. ¿Es la Biblia para nosotros creíble completamente o por parte? Ay, Eugenio, no me venga con esa fábula ahora. ¿Y tú crees en eso de Adán y Eva? No. Pero ¿tú crees que el Señor viene? No, pero claro, el Señor viene. Entonces tú vas a creer la Biblia por partes. No, realmente hay que creer todo la Biblia. O sea, nosotros debemos creer que la Biblia es infalible. Eso fue uno de los axiomas que vimos al principio. La Biblia es infalible, la Biblia es fiel, la Biblia es verdadera desde el principio hasta el final. Y no hay una situación de la vida o algo de la vida que la Biblia no hable de eso. Habla hasta de los dinosaurios, de los grandes monstruos marinos, para los que no creen que la Biblia no habla de estas cosas, de temas. Lo que pasa es que hay que leer la Biblia, hay que creer lo que dice la Biblia. Ese debe ser el punto de referencia. Pero sabemos que el hombre ignora por completo lo que dice la Biblia para hacer su propia fe. Hay que tener más fe para creer que el hombre viene del mono
que para creer en la historia de Adán y Eva. De verdad que hay que tener mucha fe para eso. Pero como es contraria a Dios, es mejor creer en, porque esas sí son fábulas. ¿Es la Biblia para nosotros? No, hermano. ¿Es la Biblia para nosotros creíble completamente por parte? El versículo que lo motiva, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La Biblia es fiel, se va a cumplir por completo. Nos deleitamos y nos gozamos en la Biblia. ¿Cuántas veces hemos leído un pasaje que nos arranca una sonrisa o una lágrima? O un versículo que te hace poner de buen humor el día completo. Eso tiene la Biblia, ese tiene el poder. Por eso buscar al Señor de mañana, temprano, lo primero, como una canción que tiene la iglesia de Osama, que dice, mi primer pensamiento será para ti. Mi primer pensamiento será para ti. O sea, yo empiezo el día, no pienso en otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y aquí tenemos un pasaje que me gusta mucho de Nehemías, que fue cuando encontraron el libro de la ley y la leyeron la primera vez. Y para hacerlo corto, pues saqué solamente estos 2 versículos. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dieron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel, ¿verdad? Y después una descripción de todo lo que pasó ahí. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. ¿Cuánto quisiera cualquier predicador que la gente saliera gozosa de aquí porque entendieron la palabra de Dios? El trabajo de predicar se hizo. A veces uno quiere meterse en la cabeza de la gente para que puedan entender. Pero la palabra de Dios tiene una característica, y es que es una semilla y hay que regarla. El Señor es que se encarga de germinar. Conocemos y guardamos en nuestro corazón todas las promesas del Señor Jesús. 2 Corintios 1:20 dice, porque todas, no algunas, ni pocas, ni para que usted le ponga la cantidad, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, así sea, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. No hay que hablar mucho de ese versículo. Yo creo que todas las promesas del Señor son sí, son verdad y se van a cumplir, las que no se han cumplido. Si las otras se han cumplido, ¿por qué no se van a cumplir las que faltan? Claro que sí. Bien, aquí vamos a concluir y quiero hacer un resumen antes de concluir. 5 filtros, 5 argumentos para comprobar lo que es agradable a Dios. Y en eso estamos pasando por estos 5 filtros, las 5 maneras de nosotros relacionarnos con Dios y a ver si lo estamos haciendo bien. En este caso estamos hablando esta noche de la lectura de la palabra. Y nuestro interés por Dios es una manera de adorarle. Primer argumento en que vamos a pasar nuestro interés por agradar al Señor leyendo su palabra. Reconocemos la grandeza de Dios, buscamos la palabra, conocer y reconocer la grandeza de Dios. Segundo argumento, buscamos en la palabra de Dios las cosas que nos hacen diferente al mundo. El día que el Señor me salvó, me hizo diferente al mundo. Dice que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso lo leo en su palabra, por eso sé que es así. Todo lo de Dios es decente y tiene orden. Las cosas que nosotros queremos hacer o que practicamos, las pasamos por el filtro de la Biblia para saber si son decentes o si están ordenadas, si Dios está ahí en esas cosas. Cuarto argumento, distinguimos bíblicamente lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sabemos realmente lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cuál es nuestra actitud frente a la adoración? Nosotros, hermanos, denle uno para atrás. Otro más. Para hacer hincapié en este, porque es el punto más importante. Nosotros creemos que la Biblia es la fuente de salvación. Creemos que la Biblia es nuestro alimento espiritual. En la Biblia, creemos en la Biblia completamente. Nos deleitamos y nos gozamos en la Biblia. Conocemos y guardamos en nuestro corazón todas las promesas del Señor Jesús. ¿Dónde están las promesas del Señor Jesús? ¿Dónde están escritas? ¿Por qué lo sabemos? Están en la Biblia. Conclusión. Nuestra necesidad por la lectura debe reflejar nuestra relación con Dios. Ese fue el propósito número 1
cuando comenzamos el estudio. Y aquí me llegó este versículo a la mente, me llegó esta tarde fue. Qué manera de concluir. Y yo le pregunto a ustedes, si fueran destruidos los fundamentos, ¿cuál es el fundamento de nosotros? La palabra de Dios. Y pasé tanto tiempo meditando en esto que por poco no me da tiempo terminar ¿qué ha de hacer el justo? El que Dios ha salvado es el justo, no porque Él sea justo, es porque Dios lo ha justificado. ¿Y qué sería de nosotros si la palabra de Dios no existiera o fuera mentira o sencillamente dejamos que se pisotee la palabra de Dios? Entonces, ¿de qué se trata nuestra justificación? ¿Qué sería del justo? Y yo quisiera que meditemos al respecto. No dejemos que sean otros que nos digan lo necesario para relacionarnos con Dios, comprobémoslo nosotros mismos. Hay una historia, no sé si la he hecho aquí, pero el reloj que está en Montecristi tiene un mecanismo muy diferente a todos los otros. Y es que este reloj da la hora 2 veces. 2 veces. Las campanadas las da 2 veces. La persona que donó el reloj le hizo esa petición a los ingenieros suizos. Ellos hicieron su reloj, daba las 2 campanadas. Cuando montaron el reloj que ellos vinieron, al final le preguntaron, señor, ¿y por qué el reloj? ¿Por qué usted quiere que el reloj dé la hora 2 veces? Lo que pasa es que el dominicano hay que decirle las cosas 2 veces. Entonces puso que el reloj diera la hora 2 veces. Y bueno, y es que a nosotros, la mayoría nos gusta que nos digan las cosas, que nos busquen los versículos, que nos lo tengan ahí papilla y que no tengamos ni que masticar, que nos muevan la quijada y el gaznate aquí para que podamos tragarla. Y esto realmente es un trabajo que debemos hacer nosotros mismos. Nosotros no debemos, o sea, no es que no debemos, nosotros debemos de buscar por nosotros mismos. Nosotros somos los responsables de saber qué es lo que a Dios le agrada por medio de la palabra. Las puertas de la iglesia se abren para que usted venga y escuche. Si usted no viene o si usted no oye, si usted no estudia en su casa una vez a la semana es muy poco para usted saber todas las cosas que Dios tiene preparadas para usted y todas las cosas que Dios quiere. Y en Hechos 17 tenemos la historia de una iglesia, de una sinagoga que después fue una iglesia muy peculiar y son los hermanos de Berea. Y quiero dejarle esta historia a ustedes para concluir el mensaje de esta noche. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Pablo y Silas habían estado en otra sinagoga donde lo sacaron a patada de ahí. La gente no quería escuchar, no le interesaba nada. Y dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que fue el sitio donde estaban anterior. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, ávidamente. Es una nota mía ahí. ¿Qué dice? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas eran así. ¿Qué fue lo que tú dijiste, Pablo? ¿Dónde está eso? Déjame ver. ¿Dónde? Está bien. Dios me libre en la escuela dominical o en el estudio bíblico aquí ahora que se me salga un disparate y que me agarren. Porque a lo mejor si pasa, bueno pues, pero Dios me libre de eso. Nosotros debemos de comprobar lo que es agradable a Dios, debemos comprobar si las cosas que nosotros recibimos como enseñanza, es como lo dice en la Biblia, que no sean opiniones personales de nadie. Cambio. Versículo lema, hermanos, quiero que ustedes guarden en su corazón ese versículo. Comprobando lo que es agradable a Dios. Nadie puede alegar ignorancia porque Dios nos ha dejado su palabra. Está el manual ahí. Lo que pasa es que hay que leerlo. Recibe la palabra con ansiedad, celo y entusiasmo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, Dios le bendiga. Para mí, ese versículo ha cambiado mi vida. Me ha provocado que esté constantemente buscando. Ojalá que mi celo, y le digo también a ustedes, nuestro celo no puede sobrepasar a la discreción, al juicio. Pero nosotros tenemos que ser celosos y buscar las cosas que a Dios realmente le agradan. Oremos, hermano. Padre bendito, Padre amado, oh mi Dios, tú sí sabes cuáles son nuestras faltas. Señor, perdónanos y perdónanos. 1000 veces, Señor, si es necesario. Sabemos que la sangre de tu Hijo Jesucristo hace esto posible. Gracias por tu palabra, Señor, porque son bellas palabras de vida. Podemos ver en ella todas las cosas y recibir consuelo, gozo, salvación.
Tu palabra es poderosa, Señor, para cambiar los corazones más duros. Gracias, Señor, por ese legado que nos has dejado. Bendice, Señor, todo lo que hemos visto aquí. Y te pedimos, Señor, que grabes en nuestros corazones tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.